Francisco Abundis, director asociado de Parametría, que junto con Reuters publican esta mañana la última encuesta de preferencia electoral. Paco, muy buenos días. Muy buen día, Raimundo. ¿Cómo estás? Quiero estar contigo. Platícanos, explícanos cómo se dan estos movimientos de un mes a otro, los resultados que ustedes están ya difundiendo esta mañana. Mira, lo que tenemos de manera clara o evidente en la medición, que creo que va a coincidir con otras mediciones, veremos, es el crecimiento de Ricardo Anaya como primer cambio. Creo que es un cambio relevante, importante para la contienda electoral. Una caída del candidato del PRI, el candidato ciudadano Mid. Creo que esta también es una caída que, si bien era previsible, creo que la magnitud en la que la estamos observando era algo que no esperábamos. Mid que cae dos puntos, Anaya crece 5, lo cual abre una brecha ya entre segundo y tercer lugar de manera muy clara. Y pues hay una distancia todavía entre Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar. En preferencia bruta, que es lo que estamos reportando, tomando precaución de la no respuesta, y esa la vamos a modelar hasta el final de la elección. Pero en preferencia bruta tendríamos que Andrés Manuel López Obrador tiene 39 puntos de preferencia. El candidato del Frente, Ricardo Anaya, tendría 25, es decir, todavía hay una diferencia de 14 puntos, pero respecto a mí ya tiene una diferencia de 11 puntos. Entonces se coloca pues en un claro segundo lugar, en un contendiente contra quien es hoy es el líder. Y también se observa una caída de los independientes, en particular de Margarita Zavala. Creo que nuestra serie ha tenido la característica de ser de las que tienen más altos a los independientes, pero en esta ocasión pues parece que nos pues hay una caída clara, y estaríamos ya más en un número de un solo dígito. Si continúa esta tendencia, lo más probable es que Margarita Zavala o el Bronco siguieran perdiendo puntos. Creo que por lo menos en nuestra medición por primera vez podríamos estar hablando de un movimiento de voto estratégico. Es decir, ya se concentra en dos candidatos la preferencia, y pues esto me parece que le da otra dinámica a la elección presidencial. Francisco, sí. Buenos días, soy Elizabeth Parra. Francisco, ¿consideras que estos resultados son producto del debate que vimos el domingo 20 de abril? Yo creo que en parte tiene que ver el debate. En realidad es muy difícil ubicar un solo evento y correlacionarlo con el incremento o el decremento en la preferencia por un candidato, pero sin duda tuvo que ver. Creo que otro elemento que digamos que ha cambiado en esta medición de abril, a diferencia de las de febrero y marzo, es que por lo menos en términos noticiosos o mediáticos ha parado el ataque o el cuestionamiento del candidato del Frente, Ricardo Anaya, y eso yo lo consideraría tanto o más importante que incluso el debate, porque queda claro que esos cuestionamientos fueron los que durante febrero y marzo hicieron que cayera o que dejara de crecer. Según en nuestro caso, no solamente dejó de crecer, sino cayó. Entonces, lo que representa esta última medición, pues es una recuperación en parte de su popularidad, porque si eso se da en una segunda entrega, veremos los niveles de conocimiento y la opinión que hay por cada uno de los candidatos. Sí hay una clara recuperación de su imagen, y en esto yo creo que es difícil distinguir si es propiamente del debate, que sin duda tuvo que ver, pero creo que un cambio en el contexto, en el ambiente, es que han dejado de ser noticiosos, por lo menos, o ser tan visibles estos cuestionamientos sobre sobre su patrimonio.
En esta entrega, nada más para completar la nota, creo que lo que traemos distinto digamos, de nuestras entregas pasadas es que estamos reportando también Senado y Congreso, que si bien pues para hacer una medición precisa de esto se requeriría o una muestra mucho mayor o muestras por circunscripciones, o en el caso extremo para la Cámara de Diputados se requerirían muestras distritales, lo cual creo que pues solamente los partidos políticos tienen capacidad para hacer eso por el costo de la medición. Pero creo que un primer dato que llama mucho la atención es que esta distancia de 14 puntos que hay en la presidencia se reduce solo a 4 puntos cuando uno lo mide ya en la Cámara de Diputados o cuando lo mide para la Cámara Baja, para el Congreso. Y en el caso de senadores es también muy interesante porque no solamente se reduce esa diferencia, sino que se revierte. Es decir, si todos los estados fueran en coalición, en el caso del frente, el frente estaría arriba en su preferencia por el Senado. Este fenómeno me parece muy interesante porque pues si estas distancias de las que estamos hablando o de la ventaja que tiene López Obrador la conserva o no se reduce a un nivel donde pueda haber cambio de ganador, la siguiente discusión que vamos a tener es cómo van a quedar los congresos. Y creo que sí estamos viendo un fenómeno de voto dividido, y creo que esto lo sabe el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, desde el momento que le está pidiendo que haya un voto en línea o un voto presidente, senador, diputado. Y lo que estamos viendo en esta medición es que ciertamente hay un cambio de preferencia cuando cambiamos de nivel de gobierno, aunque sea en digamos del ejecutivo al legislativo, y eso creo que puede tener pues ya en términos de gobernabilidad, creo que va a ser muy interesante ver cómo el ciudadano decide por el presidente y luego por el Congreso. Oye, Paco Guillermo Sesma, ¿Qué tal? el voto del PRI, ¿a dónde se está yendo? ¿A quién se le está yendo? O sea, tú reportas que el PRI se está cayendo. ¿A quién se le están yendo esos votos? ¿A Anaya o a Andrés Manuel? Sí, creo que parte del crecimiento de Anaya se puede explicar en alguna medida por el voto priista que está migrando, pero otra parte que creo que es la más importante es por la caída del voto de los independientes. Y por eso una de las explicaciones que me atrevo a decir o que sugiero es que esto sí ya se empieza a ver como una elección de voto estratégico, donde el segundo lugar o el competidor estaría concentrando la preferencia de los electores, pero más que en términos numéricos, más que la caída de José Antonio Meade, en esta ocasión es la caída de los independientes, que veremos cómo se comportan en los siguientes 2 meses, pero sí creo que el cambio en términos porcentuales o el crecimiento de Ricardo Anaya que tiene este mes no lo veíamos desde enero, que es cuando empezaba a despegar. Y creo que el prismo, está por lo menos en un nivel bajo histórico, donde la pregunta que seguiría es si puede estar, creo que ya en el promedio, según la mayor parte de las agregadoras, está por debajo de 20, está en 18 puntos. Mediciones ya lo están registrando en 17. Nosotros, si sacáramos la efectiva de manera natural, redistribuyendo solamente la no respuesta, estaríamos en 16. Pero creo que lo que sigue, o una de las preguntas que sigue, es qué tanto más puede caer el PRI, o en esta migración de voto, cuántos más priistas podrían reconsiderar su decisión, dado que estás ya en números históricamente bajos y te estás quedando prácticamente con el prismo de identidad partidista, lo que se conoce como el prismo duro. Creo que esa es una pregunta que va a seguir en los siguientes 2 meses. Oye, Paco, ¿es normal que a 60 días de la elección ya se empiece a dar el voto estratégico o es un poco temprano para esto? No, yo
creo que suele ha sido así en las elecciones pasadas, Raimundo. De hecho, yo creo que lo más similar que hemos tenido a esta elección en el 2018 fue lo que pasó en el 2012, en la elección del actual presidente Peña Nieto, donde en mayo justamente se cruzan las preferencias entre segundo y tercer lugar. Josefina Vázquez Mota cae a tercero, López Obrador sube a la segunda posición, y es una elección donde de manera simultánea va perdiendo preferencia el actual presidente, de tal manera que mediciones que lo traían similares a esta, con una distancia de 12 puntos, 14 puntos, 10 puntos, termina quedando con una diferencia de 7 puntos. Y esto pasó ciertamente en los últimos 2 meses de la elección, en el último mes y medio. Entonces, yo creo que, digamos, ahí en ese caso, en el 2012, la diferencia fue que hubo una contienda que duró mucho más tiempo entre segundo y tercer lugar, y nuevamente fue hasta mediados de mayo que López Obrador rebasa a Josefina Vázquez Mota, se coloca en el segundo lugar para quedar finalmente a 7 puntos del presidente, 32, 39 en grandes números, 32 para López Obrador, 39 para el presidente Peña Nieto. Yo creo que sí hay un cierre en los siguientes 2 meses, dadas las diferencias que tenemos hoy, por lo menos en la nuestra es de 14 puntos, pero sí hay una reducción claramente de 4 puntos en la última medición, lo traemos en 18 puntos de diferencia entre el primero y segundo lugar. Si sigue esta tendencia, lo que esperaremos, Raimundo, es una elección más cerrada. Aquí la pregunta es si esa elección más cerrada o esta tendencia que observamos en el mes de abril, si se mantiene, si daría tiempo para un cambio de posiciones, dado que pues estamos a 58 días de la elección. Pero sí es, creo que bastante normal los tiempos de esta elección, si comparamos con el 12, el 6 y el 2000. De hecho, las mediciones en las que Fox empieza a aparecer como ganador, que sería otro buen ejemplo, se empiezan a dar finales de mayo, junio. Hay una medición por ahí de febrero de GEAISA que ya lo daba como posible ganador, pero es un dato, se llamaría en estadística, fuera de rango o anormal, porque la mayor parte de las mediciones empiezan a darle una posibilidad a Fox hasta junio, mayo, junio. A estas alturas, en la elección del 2006, se venía cerrando la elección, estaríamos ya probablemente a 4 o 5 puntos, y a finales de mayo ya era una elección empatada entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, y recordarán que fue una elección que se decidió por .56, menos de un punto porcentual. Entonces sí, la mayor parte de las cosas pasan en mayo y junio. Perfecto. Paco, muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, un gusto, Fernando. Francisco Abundis, director asociado de Parametría, que hoy publica junto con Reuters una nueva encuesta presidencial.